están? Mi nombre es Patricia y para los que no me conocen, soy una peruana en Finlandia. En este video quiero contarles cómo fue mi experiencia cuando comencé a estudiar el idioma finlandés. Yo vine en el año 2007, a principios de año, yo vine en febrero y realmente no me acuerdo muy bien, pero creo que para inscribirme a los primeros meses yo perdí la oportunidad y no tuve la oportunidad de estudiar. Así que la segunda oportunidad venía, porque son por fechas aquí, entonces la segunda para mí era comenzar en agosto. Pero para eso tú ya tienes que registrarte. Ahí hay una entrevista de antemano. Después tienes que hacer un pequeño examen para que ellos evalúen más o menos cómo está tu finlandés. Si no sabes nada, ellos te van poniendo por los grupos que si hay más avanzados, porque se supone que antes de ti hay otras personas que han venido 1 año, 2 años, ya han estudiado. Entonces ellos ya tienen un conocimiento o una base del finlandés. Y como en esa época yo no sabía nada, solamente sabía 2 palabritas. La primera es kipis, que es salud. Eso me lo enseñó mi esposo cuando fue a Perú y fuimos a una cevichería a comer ceviche y cosas de pescado muy ricas. Y por supuesto que lo acompañamos con una cervecita. Y yo le digo, ¿cómo se dice en finlandés salud? Y él me enseñó esa palabra. Yo sabía como 3 palabras nada más de finlandés. El segundo era los saludos, que era moi, hei. Y la tercera, que era muy importante aprenderla, era tahdon, que significa acepto o deseo. Es cuando uno dice, cuando te vas a casar, uno tiene que decir, el padre te pregunta si deseas casarte y uno tiene que decir tahdon, que significa yo sí deseo o sí quiero, pero no es el verbo haluta, que es halua. Eso no, ese no va. Porque aquí el idioma finlandés para algunas ciertas cosas es muy específico, son diferentes palabras. No es como el español, que a veces una palabra lo utilizamos para todo. Aquí no, depende tú de lo que quieres decir. Bueno, cuando yo ingresé, ya me dieron el cupo, porque ahí, como ustedes saben, hay bastantes inmigrantes, hay también bastantes refugiados que vienen, ¿no? Entonces, los cupos están un poco limitados, es limitado. Si no te aceptan esta vez, tienes que esperar al siguiente grupo para que tú puedas estudiar. Porque estos cursos es realmente para que tú aprendas y te puedas integrar a la sociedad de Finlandia. Y cuando yo ingresé, yo me acuerdo que comenzó, el primer día fue un 15 de agosto del 2007. Y ese día, como ustedes sabrán, fue un día muy doloroso para Perú porque fue el terremoto. Yo me acuerdo que mi esposo, gracias a Dios que mi esposo trabaja al lado, ¿cómo lo puedo decir? A la siguiente edificio donde se estudiaba el idioma finlandés. Entonces cada vez que salíamos, ya se terminaba mi curso, los dos no veníamos juntos porque él también salía a las 2. Entonces era muy, muy cómodo, muy divertido, ¿no? Vernos después de estudiar. Pero como mi esposo todos los días, hasta ahora, hasta el día de hoy, todos los días nos llamamos, ¿cómo está tu día? Ese día no me quiso decir nada hasta cuando yo llegué a mi casa. Por ser el primer día, era un día corto por introducción, entonces yo me vine más temprano, y él me llamó y me dice, ¿no te has enterado? ¿No has escuchado las noticias? Le digo, ¿cómo? Así escuché las noticias. ¿Cómo voy a entender? No entiendo nada. Es mi primer día de clases del idioma finlandés y no, ¿cómo voy a entender? No entiendo nada, le dije. Y ahí él me explicó que había habido un terremoto en Perú. Ya se podrán imaginar. Yo lloré toda la tarde porque quería comunicarme con mi padre. Y
y no entraban las llamadas. Fue un día, los siguientes días fueron muy difíciles para mí en concentrarme y a poder aprender el idioma finlandés. Bueno, eso fue una anécdota que nunca lo voy a olvidar. Y lo siguiente es experiencia, es que no sé por qué, pero aquí la gran mayoría de las tailandesas piensan que yo soy su compatriota y en los siguientes días habían ya tailandesas que estaban estudiando en diferentes salones. Y yo me acuerdo que cuando hay una pausa para comer lo que llevas, porque tantas horas te da hambre de estudiar, entonces llevas algo para picar, para comer, ¿no? Y yo me acuerdo que las tailandesas se me acercaban y me comenzaban a hablar ese idioma y yo no les entendía nada. Yo las miraba como decir, ¿de qué me hablan? Y se reían conmigo. Hay que destacar que las tailandesas son muy amables, son muy sociables y entre ellas mismas se integran y me doy cuenta que a la nueva que viene la quieren integrar también a su grupo. Me hice amigas de un par de ellas y muy buena gente las chicas, las asiáticas son muy amables, muy amigables. Y yo me acuerdo que en esa época había una chilena de otro salón que le dijo, ella no es tailandesa, ella es peruana, y todas se fueron y como un mate de risa, porque me daba risa siempre. Hasta el día de hoy, cuando yo salgo, las tailandesas o las filipinas o toda cualquiera que sea asiática me quedan mirando pensando que yo también soy una de ellas. Pero hay finlandeses también que me han dicho de que las personas finlandesas que ya han tenido un poquito de mundo, han viajado, me han dicho que cuando yo les digo, parezco tailandesa, me dicen, no, pareces latina. Bueno, ya su ojito ya se le graduó, ¿no? Pero bueno, en fin. Aquí el idioma finlandés, cuando yo vine y escuchaba las noticias, la radio, me dio la impresión como que sonaba un poco a japonés, ¿no? Y mi esposo, yo le digo, parece como japonés. Me dice, ¿estás loca? No, no es nada que ver, me dice. Y también cuando vino la mamá de un amigo, de un peruano, ella me dijo, no sé, pero me da la impresión que suena como japonés. Yo le digo, yo tuve la misma impresión. Se escucha como japonés, pero no lo es. Le digo, es muy diferente. Aquí el idioma finlandés hay que tener en cuenta que cuando uno comienza a aprender, hay que dedicarle tiempo, hay que tener mucha motivación y que nada ni nadie te diga que es difícil, porque no hay nada imposible para poder entender. Es un poquito complicado, sí, pero que nada te diga no, échale las ganas y aprender con todo, porque mi gran problema fue que hasta el día de hoy, un poco que lo requinto a una persona, fue que un puertorriqueño me metió ese chip en mi cabeza diciendo, a mí no me gusta hablar el finlandés porque yo me veo ridículo hablando en finlandés, no lo hablo bien y bla bla bla, muchas cosas negativas, es difícil y todo, todo era negativo. Entonces yo era nueva, me quedé con ese shock, entonces como que no, si alguien te dice difícil, no, pero no imposible, hay que decir. Si tú le echas unas ganas y todo, sí aprendes. Sí, nada es imposible. Hay muchas personas que lo han aprendido muy bien. Y no solamente latinos, sino también rusos, tailandesas. Depende de ti, que tú le pongas mucho empeño. Tienes que... Al principio sí es difícil, porque a mí me costó mucho. He llorado lágrimas de sangre porque no entendía ni una palabra. Aquí cuando se dicen, por ejemplo, ¿cómo se puede decir en español? Ya me olvidé. Los sanonta, ahorita lo pongo ahí abajo, son los refranes, por decir, los refranes. Literalmente, cuando tú lo quieres traducir al español, no significa nada. Algunos que son absolutamente no tienen nada que ver. Si tú lo traduces literalmente, es otra cosa y a veces no tiene ni sentido. Pero bueno, hay que tratar de aprendérselo para poder entender cuando están hablando y te dicen unos refranes así, ¿no? Por decir. Y al principio sí, yo lloré mucho porque
tuve el gran error, por decir, y yo por eso en el otro video le estoy diciendo que si saben el inglés va a ser mejor, porque al principio cuando me enseñaron el finlandés, la profesora explicaba a veces un poquito en inglés, y algunos estudiantes le preguntaban en inglés, entonces sacaban sus dudas. Y yo al final, como no sé inglés, lamentablemente no aprendí por tonta, por burra o por no hacerle caso a mi papá, por terca, porque mi papá toda la vida me dijo, aprende inglés, y yo le decía, yo nunca me voy a ir de Finlandia, entonces no necesito. Me decía, así estés en Perú, necesitas inglés para algunos ciertos trabajos. Pero yo muy terca, no le hice caso. Y aquí me di cuenta, me di el portazo en la cara y lloré lágrimas de sangre, que sí, que era necesario aprender otro idioma para poder trasladarte o entender en otro país, porque las profesoras, sí, al principio sí te introducían un poco con inglés, alguien pedía un consejo y te lo decía en inglés y todos, sus dudas se aclaraban. En cambio yo no, yo seguía perdida en el espacio y tal. ¿Ahora qué hago? Mi esposo me trataba de explicar lo mejor que podía, pero hay cosas que no se pueden. Hay, por ejemplo, disculpen mi garganta. Por ejemplo, hay frases o oraciones que no se puede traducir palabra por palabra, no, porque hay palabras que son juntas y depende de eso qué es lo que viene. Es un poquito, es una tarea muy difícil de aprender, pero no imposible, como dije, pero si tú le pones empeño y mucha dedicación, en poco tiempo sí aprendes el finlandés. Yo sí no tuve motivación al principio y eso fue una cosa muy mala, que después no sé cómo he aprendido. Mi esposo me ponía películas y series y le ponía el subtítulo en español, en finlandés, perdón. Entonces yo, algunas palabras que ellos hablaban en español y lo traducían, entonces yo lo adicionaba, lo podía adivinar, por decirlo, y algunas palabras lo ponía en un libro, me lo repasaba y así poco a poco pude entender. Me costó, sí, me costó para, por ejemplo, una serie que duraba 1 hora, yo lo podía hacer en 3, 4 horas porque lo ponía pausa, lo retrocedía, le ponía pausa, o buscaba en el diccionario. Entonces, fue difícil, porque cuando me quise poner las pilas, ya era demasiado tarde. No tarde, pero sí me hubiera gustado aprovechar el tiempo que no le di importancia en su debido momento. Yo aquí para estudiar, tienes 3 años para estudiar el idioma finlandés. Yo no pude abarcar esos 3 años porque en ese tiempo, cuando yo estaba más o menos desde el primer curso que estudié, duraba 10 meses. Y después hubo otro curso que duraba 5 meses. Y ahí en el segundo curso yo salí embarazada. Entonces no pude abarcar los 3 meses, los 3 años diré. Y cuando quise retomar mis estudios, yo fui a la oficina de trabajo para decir que yo quería volver a estudiar. Entonces me dijeron que no, que tu tiempo ya se había terminado y no estudié. Yo me quedé muy sorprendida y también de cólera porque me hubiera gustado estar en los cursos, pero ya no, me tuve que ir a esos cursos que ya son fuera del gobierno, que tienes que pagar una cantidad que no es mucha, son 30, 40 o 50 dependiendo, que son 2 veces por semana. También te dejan tarea, hablas, participas, pero no es todos los días tan intensivo como los cursos cuando el gobierno te ofrece, ¿no? Y en los cursos, si eres desempleada, el gobierno te paga igual como desempleo, así que no estás tan desamparada. Después, a ver qué más, a ver, no me quiero olvidar algo. Y cuando quise retomar, como les dije, ya tuve que hacerlo por mi propia cuenta. También hay cursos en la universidad, bueno, como yo vivo en Tampere, en la Universidad de Tampere,
que por 15 días te cuesta como 200 euros. Yo no quise ir a ese curso porque para mí es demasiado caro por 15 días, 200 euros. Mi esposo insistió, me dijo tienes que ir. Yo fui, pero aprendí, como se dice, a cocachos aprendí. Sí, a cocachos aprendí, no sé cómo sea. Yo me he dado cuenta que si yo le hubiera puesto empeño a esto desde el principio, yo hubiera aprendido más de lo que sé ahora, porque me he dado cuenta de que algunas palabras los he leído una sola vez sin repasarlo y después me acuerdo. Que digamos, tan burrita no soy, pero sí me lamento de no haber estudiado el inglés para poder disipar algunas dudas, porque mi esposo, sí, le tengo que dar muchas gracias a él porque él me ayudó bastante, pero no lo suficiente como yo quería, porque él sabe español. Bueno, en esa época sabía español, pero ahora en la actualidad se sabe mucho más que en esa época y sí me ayuda. Ahora mi traductor, algunas palabras que no entiendo o que quiero entender mejor, como ya sabrán, mi traductor es mi hijito. Él me ayuda mucho. Él me dice, mamá, ¿puede ser esto? Y yo le digo, ¿y cómo sabes? Y me lo dice en español. Y yo le digo, ¿cómo sabes? No sé, mamá. A él le nace también así las palabras en español, ¿sabe? No sé realmente cómo lo he aprendido algunas palabras, que a veces yo ni la utilizo. Pero bueno, eso es todo. Y cuando comiencen a estudiar, ya sea cuando estén aquí o los que quieren venir a Finlandia, traten de ponerle mucho empeño, concentración, tiempo y que nadie les diga que es imposible, porque todo se puede. Cuídense y no se olviden de darle un like a este video, suscríbanse para que pueda ver otros videos que voy a seguir subiendo. Nos vemos pronto y a poner empeño. Bye. Me estaba olvidando. Aquí también quiero ponerle abajo en la caja de descripción algunos links para que vayan aprendiendo, porque para el principio lo que me olvidé de decirle es que cuando yo vine aquí solamente hay libros inglés, de árabe, pero español no había ni uno, y ese fue mi gran obstáculo para mí, un gran desafío. Yo, por mi parte, traté de buscar cosas en español para poder entender. Sufrí mucho, sí, sufrí mucho, pero aquí se los dejo para que a ustedes se les haga más fácil. ¡Chao!